Cuando han pasado 4 minutos de las 13, nos metemos en nuestra columna de género. Ya está junto a nosotros la doctora en Ciencias Sociales, Tatiana Pizarro. ¿Cómo estás, Tati? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Un gusto, siempre lo digo. Es un placer. Gusto estar acá. Sí. Bueno, con varios temas muy pero muy interesantes. El primero tiene que ver con lo que se está celebrando, conmemorando en la jornada de hoy por parte de la Iglesia Católica y tiene que ver con San Cayetano. Y bueno, ¿en qué punto no aparece dentro de la agenda cuando hablamos de San Cayetano la equidad o la inequidad en cuanto al trabajo en los distintos géneros? Es verdad. Para quienes creemos, justamente somos creyentes, hoy le colocamos la velita a San Cayetano pidiendo paz, pan, trabajo y demás. Como bien lo planteás, hay una gran brecha de desigualdad en cuanto a los géneros. Que no es culpa de San Cayetano, digamos, en este caso. No creo que sea machista, espero que no. Bueno, resulta que investigando hay una gran brecha en cuanto a la desigualdad, tanto. Siempre lo hemos venido hablando, ¿sí? El trabajo es como que siempre lo hemos hablado en esta columna. ¿Por qué? Porque hay una gran brecha de desigualdad en la obtención. No sé si recordarás que hace un tiempito atrás hemos celebrado que justamente hay un 48,1% de ocupación en puestos de mujeres. Está mal dicho, puestos de mujeres, sino que mujeres hemos alcanzado un índice de un 48,1%, contrarrestando a la población trans, que a pesar que hayan cupos y demás, no se está cumplimentando, ¿sí? Y de 10 puestos que puedan llegar a tener por ley, solamente se está ocupando uno, y la mayoría están siendo ocupados en Cava y Ciudad de Buenos Aires. Y no tanto en el sector privado. Y no tanto, para nada en el sector privado. Pero si a eso le sumamos que, ¿qué pasa? Siempre nos hemos abocado acá en los menores índices, ¿sí? En los índices menores o en personas, de pronto hemos hablado de subocupación, porque es lo que nos interesa siempre, la feminización de la pobreza, pero ¿qué pasa en el sector empresarial, ¿sí? O de liderazgo? De 10 personas, solo dos mujeres ocupan puestos de liderazgo. O sea, lo ves en todos los ámbitos, ¿sí? Entonces, sí. Sí, no, digo, y también se plasma en las mesas sindicales, ¿no? Se me va esa imagen rápidamente porque digo, a la hora de defender los derechos, ¿por qué no puede existir esa equidad? Después es otra discusión, ¿no? Pero está bien que se haya incorporado y que veamos cada vez más puestos importantes y de dirección en los sindicatos por parte de las mujeres, pero creo que sigue siendo muy poco en algunos espacios solo con un lugar o con una oficina de género. Sí, es como que cumplen con lo solicitado al poner una oficina de género. Es clave lo que decís, porque de hecho nosotras siempre estamos pidiendo una representatividad política, representatividad sindical, porque justamente ¿quién mejor que una mujer para entender lo que nosotras estamos pidiendo? Llámese en esto del trabajo reproductivo no remunerado, en el trabajo doméstico, lo hemos visto en tiempos de pandemia, que fíjate vos, hay una encuesta del uso del tiempo, que la primera se hizo en el 2013, ¿sí? Con el paso del tiempo, imagínate, 2013 se hizo en el 2020 la otra, ¿sí? Porque, bueno, justamente se aprovechó la pandemia para saber cuánto se ocupaba de nuestro tiempo o cuánto ocupamos en el trabajo doméstico o en el trabajo reproductivo. Resulta que las mujeres aumentaron 3 horas su trabajo y los varones solamente, hace un cálculo, 20 minutos. 10 minutos, te quedaste cerca. No lo leí, ¿eh? No, pero te lo juro, fue como, bueno, sí, aumentó, pero solo 10 minutos. Entonces, vos de pronto te preguntás, y es lo que siempre decimos, nosotras tratamos de profesionalizarnos, pero ¿qué pasa? Jugamos con las reglas del mercado de trabajo que nos dice, nos tenemos que ocupar del trabajo en casa. Es como siempre dicen, de las mujeres somos unas caracolas que tenemos la casa en nuestras espaldas. Entonces, sí, nuevamente le pedimos a San Cayetano por paz, por pan y por trabajo. Y sobre todo, recordemos que en la
columna pasada habíamos dicho en esto del pan, que a nosotras las mujeres gastamos prácticamente todos nuestros sueldos y nos endeudamos para justamente darle medicina y darle de comer a nuestros hijos, hijas e hijas. Digo, a San Cayetano le podemos pedir un montón de cosas, pero las políticas no las aplica él, las Pobre aplica San el Cayetano. Estado, y también Sí. ahí hay una cuestión que tiene que ver con cómo se avanza o no. Lo bueno es que lo ponemos en agenda, de ahí a cómo se avanza o no es como dicen, la voluntad política de cada sector, y más ahora en esta coyuntura política y económica. Es sumamente necesario que lo traigamos a discusión. Bien, pasamos al otro tema, ¿no? Que tiene que ver la jornada de mañana con el Día del Orgasmo Femenino, hablar de placer, de goce y también de qué más en ese sentido. Democratizar el placer. Ahí está. Muy tranqui. ¿Qué pasa? Uno cuando piensa, vamos por parte. ¿Por qué es el Día Internacional? ¿Por qué es el Día Internacional del Orgasmo Femenino? Resulta que un señor, un intendente de Brasil, en el 2006 leyó, así como llegan los papers, uno como cientista social dice, ay, esto nadie lo va a leer, pero llegan de pronto a donde tienen que llegar. Y resulta que este señor leyó en ese paper que las mujeres solamente un 30% alcanzaba el orgasmo. Le llamó muchísimo la atención, siendo varón, dice, no puede ser, el primer feminista parece de Brasil, dice, esto no puede ser. Entonces, hagamos políticas de Estado. ¿Cómo? Instituyamos un día en el que se visibilice que la mujer no está alcanzando su placer, ¿sí? Estudiemos, lo hagamos público. Entonces, se hicieron distintas investigaciones y efectivamente las mujeres solo el 30% llegan al placer a través de la penetración y un 80 y un 90% a través del clítoris. ¿Qué pasa? Que esto es lo maravilloso de nosotras, las mujeres, tenemos un órgano sexual, ¿sí?, que es netamente creado para generar placer, que es el clítoris. Y de esto recordamos a la ESI, la famosa ESI que siempre hablamos, de educación sexual integral. Bueno, estamos hablando de consentimiento y legalidad siempre que hablamos de placer. Y resulta que a nosotras, las mujeres, hay un grado de culpa. Por eso no se habla tanto del orgasmo. Porque Es muy interesante lo que estás planteando. Hay un alto grado de culpa al momento de la sexualidad femenina. Te pregunto a vos, como varón, ¿sentís culpa al momento en las prácticas sexuales y demás? No. Contrario a las mujeres. ¿Por qué? Con placer, aparece ahí, con placer al otro. Claro, es exacto, me encanta ese juego de palabras. Justamente, fíjate que si vos ves distintas encuestas, la práctica del sexo o las prácticas sexuales están más centradas en el placer del hombre, porque eso es tan conocido o tan común hablar de el fingir el orgasmo, ¿sí? A las mujeres les resulta más cómodo fingir que decir, no alcancé mi clímax, ¿sí? Y hay muchos datos de los cuales te quiero hablar. Siempre hablamos de brecha de trabajo, brecha salarial, hay brechas del orgasmo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los varones, prácticamente el 90-80% en cada relación sexual alcanza el clímax, contrario a las mujeres que son solo un 39%, y a veces menos. Entonces ahí vos ves que hay una brecha. Y por eso se habla tanto... Sí, igualmente, sí, digo, para sumar un poco, en esta brecha también está esto de no expresar las situaciones, ¿no? Tal cual. Es que nos han enseñado a callar. Justamente hay esto que hablábamos, una culpa, hay un silencio, y esto tiene que... Te agradezco profundamente porque es clave lo que decís. Porque a los varones hay una cuestión, veníamos hablando de San Cayetano, hay una cuestión de la iglesia. Esto también está relacionado con la iglesia. ¿Por qué? Si vos pensás en los varones, ¿sí? Lo voy a tratar de decirlo lo más en términos científicos y demás. El alcanzar el placer en el caso del varón es
a través de una erección y luego de una eyaculación, y que va a tener esa eyaculación fines reproductivos. ¿Qué pasa en el caso de las mujeres? No, o sea, no necesariamente tenés que llegar al orgasmo para reproducirte. Entonces, ahí está el quiebre de por qué al varón de pronto se considera sumamente normal esto de que ellos se alcancen el placer y no tanto la mujer. Es más, hablar de sexualidad femenina es hasta, en algunos lugares, considerado hasta sucio, ¿sí? No es algo normal hablar de sexualidad femenina así ampliamente. Y esto es clave. La prohibición que se nos ha dado por muchos años de esto, de hablar y demás, tiene que ver también con el control de la sexualidad, nuestra sexualidad. Sucedió en su momento con las pastillas anticonceptivas, sucede aún hoy con esto. Y hay algo clave, que son juegos, por así decirlo, del mismo patriarcado, que te dicen la frecuencia, que te dicen que tenés que llegar al orgasmo, que te dicen que tenés que ser tal o cual manera, ¿sí? Pero son reglas del patriarcado. En ningún lado está escrito cómo cada mujer o cada persona con órganos o genitalidad femenina tiene que alcanzar su propio orgasmo. Entonces, se habla de descubrimiento y se habla, y esto es clave, porque para hablar de orgasmo femenino se tiene que hablar de desinhibición y de excitación. ¿Y qué pasa? A nosotras, las mujeres, nos han enseñado o nos han inculcado a que tengamos culpa por nuestros cuerpos, ¿sí? Hay una famosa que en los últimos tiempos ha salido en todos lados, que practica ciertas prácticas, valga la redundancia, prácticas de embellecimiento de sus zonas íntimas, ¿sí? Entonces, ¿qué te están diciendo? Que de pronto nosotras las mujeres tenemos que sentirnos culpables en esos momentos de cómo nos vemos, cómo nos sentimos y de cómo nos apreciamos. Entonces nunca vamos a alcanzar esa desinhibición, ¿sí? Para llegar luego a esa excitación. Por eso está muy bueno y que lo abordemos acá también, este tema del Día del Orgasmo Femenino. Totalmente. Justamente para democratizar el placer. Hay que ponerlo en agenda, como decimos. Tal siempre. cual. Tati, un placer, muchas gracias. Gracias. Nos encontramos la semana próxima.